Bueno, son varios casos, en cada uno nosotros hemos señalado que sea la Corte la que señale los montos de las costas. En algunos nos deben $5.000, en otros $10.000 de las costas, y el Estado es el que ha incumplido hasta ahora en abonar esas cantidades, ¿no? Uh-huh. Bueno, otro tema, señora Cano, que se ha estado comentando en las últimas horas es si es que ustedes pidieron o no indemnización a la Corte. Usted se refiere a montos de dinero. A montos de dinero, exactamente. Sí, nosotros no hemos pedido montos de dinero, ni en el fuero interno ni en el fuero internacional. ¿Y por qué esto no lo deja expresamente escrito la Corte? Le digo por lo siguiente. Lo deja. Le digo por lo siguiente, página 139, inciso 480, en lo que compete a daño inmaterial. La Corte dice que prefirieron no solicitar una cantidad específica a la Corte por los daños que habrían sufrido a lo largo de estos años, de modo tal, dice, que solicitaron al tribunal que en ejercicio de sus facultades y a la luz de los precedentes jurisprudenciales sobre la materia asignara una cantidad en equidad. Si usted me dice que no pidieron y que más bien sea la Corte, ¿cuánto es para ustedes una indemnización en equidad? A ver, nosotros señalamos en nuestro escrito, así como en el argumento que presentamos oralmente, que nosotros no estábamos solicitando una cantidad específica por cuanto nuestros propios patrocinados nos habían señalado que no pidiéramos suma de dinero. Ok, pero entonces eso no significa no pedir, no pidieron una cantidad. ¿Me dejas explicar? Sí, claro. Entonces déjame explicar. Eso es lo que nosotros hemos señalado por escrito y por también oralmente en la audiencia. Sin embargo, también nosotros señalábamos de que habían otras medidas de reparación que podían ser utilizadas por la Corte. Una de esas medidas de reparación, que era una medida de satisfacción en el sentido de que la Corte hiciera un reproche sobre lo que significaba la ejecución extrajudicial, pero también un reproche a lo que nuestros propios representados habían realizado, que era un acto ilegal, que era el secuestro de personas. Así como esas medidas de reparación, nosotros señalamos que la Corte tiene una infinidad de situaciones que podía presentar como parte de las reparaciones, como medida de satisfacción. Nosotros no presentamos, a pesar de ser el derecho de las partes, el presentar un monto específico, nosotros no lo presentamos. Precisamente por eso, porque hay algunos políticos también que se iban a acoger de esa situación para desvirtuar toda la intención de la búsqueda de verdad y justicia que tienen los familiares, y que es su derecho. Ahora, la Corte no ha señalado, y lo ha dicho en la sentencia, no señala monto de reparación, porque la representación de las víctimas tampoco lo ha sugerido, no lo ha dicho, pero ahora se están agarrando del pago de las costas para tratar de precisamente con eso una situación de defensa de derechos. Precisamente, señora Cano, el ministro Adrián Sen los ha desafiado, los ha retado a que estos $30.000 los puedan donar a los familiares de los deudos de los militares caídos. Ustedes, ¿cuál es el destino que le van a dar a ese dinero en caso el Estado le cumpla con la orden de la Corte de pagar? Nosotros hemos señalado el día de ayer, le hemos señalado públicamente que los $10.000 que le corresponden a PRODE, yo no puedo hablar por FECIL, tiene que ellos definir qué es lo que van a hacer con ese dinero. Nosotros, como a PRODE, que nos ha tocado $10.000, nosotros íbamos a donar ese dinero a una organización caritativa. Ahora, el ministro ha señalado que nos reta que nosotros entreguemos ese dinero a quien él ha definido. Nosotros entendemos que hay unas obligaciones del Estado pendientes con esas personas. El Estado tiene la obligación de velar por la seguridad y por todas las necesidades que tengan las víctimas. Pero como un gesto de desprendimiento, señora Cano, ¿ustedes tampoco lo contemplan? A ver, nosotros lo que vamos a hacer es definir desde nuestra organización a qué organización vamos a entregar ese dinero. No serían, digamos, los familiares de los militares caídos, de los comandos caídos. ¿Me dejas hablar? Sí, claro. Entonces, nosotros estamos explicando que son obligaciones del Estado los que tienen que cubrir esas necesidades.
Ahora, si el Estado no está cubriendo esas obligaciones con las familiares de los caídos, disculpen, nosotros lo que podemos hacer es instar al Estado, exigirle al Estado, y si quieren nos acompañamos y presentamos una denuncia interna o internacional para que el Estado cumpla con sus obligaciones también con ellos, porque al igual que con otras personas también lo podemos hacer con ellos. Ahora, señora Cano, solamente para... Y nosotros podemos hacer las exigencias necesarias para que el Estado cumpla con sus obligaciones. Las partes privadas, nosotros como parte privada, nosotros no podemos cubrir las obligaciones del Estado, no somos supletores del Estado. Muy bien, señora Cano, además, ya se entendió ese punto. Lo que compete, por ejemplo, a los gastos, a los costos que tuvieron en este caso APRODE, no hablemos de SEGIL, ¿verdad? En el caso de APRODE, en algún momento los familiares de quienes ustedes defendieron, ¿les pagaron para poder costear todo el proceso? No, nunca. Nunca. Eso lo asumieron ustedes. Nosotros lo hemos asumido. Los gastos que ocasionó el traslado a San José de Costa Rica fueron abonados por el fondo de la Corte, por el fondo de las víctimas de la Corte, que el Estado también tiene que resarcir. Señora Cano, con el pago. ¿Ustedes solicitaron a la Corte, o esto ya se desprende de la sentencia, tratamiento psicológico para el hermano del terrorista abatido de alias Tito? No, nosotros lo solicitamos. Nosotros hemos solicitado, como parte de la reparación, un tratamiento psicológico. Él ha sido muy afectado no solamente por la situación, sino por lo que vino posteriormente al operativo, ¿no? Y a la estigmatización que se ha hecho con respecto a su persona. Conocido Él incluso en algún momento dio cara para hablar con respecto a los derechos violados de su hermano, y lo único que recibió fue calificativos, adjetivos y segregación. Conocido este fallo, señora Cano, ¿fue un error que APRODE solicitara al Parlamento Europeo retirar al MRTA de la lista de grupos terroristas? Disculpe, ¿qué tiene que ver la carta? Porque usted está haciendo alusión a una carta al Parlamento Europeo que tiene que ver con el fallo de la Corte. Estamos hablando del mismo grupo. Ustedes en el 2008 presentaron esta carta. Del operativo y del fallo. APRODE pidió... A ver. Señora Cano, la pregunta es muy concreta. ¿Fue un error para lo que ustedes hicieron pedir en el 2008? A una cuestionante, nosotros respondimos a una pregunta de un parlamentario europeo si el MRTA en la fecha tenía acciones, que estaba realizando acciones o no estaban realizando acciones. Nosotros respondimos con esa carta a una cuestionante de un parlamentario europeo. Si usted lo quiere vincular a la defensa de este caso, la verdad, lo lamento. En todo caso, señora Cano, esa carta derivó en que no se aprobara, no se incluyera al MRTA en esta lista de grupo terrorista. Sofía Macher, que es defensora de derechos humanos, señaló que eso fue un error. Le pregunto a usted, en estos momentos, pasados los años, conocido este fallo... yo le pregunto a usted, ¿fue un error? En esa época, ¿el MRTA estaba activo? Pero digamos que el incluir a este... Si usted le hubieran hecho la pregunta, ¿el MRTA está activo? ¿Usted qué hubiera respondido? Si no, está activo y hubiera inventado acciones del MRTA, señora Cano, nosotros respondimos a una pregunta. Señora Cano, pregunta nos señalaban si el MRTA era un movimiento terrorista que estaba activo. Nosotros respondimos, y dice en la carta que rechazamos todas las acciones del MRTA y el MRTA había realizado acciones terroristas. Y la última acción terrorista que se le conocía, y la última actividad que se le conocía al MRTA había sido justamente la toma de la embajada. O sea, sí debería ser incluido el MRTA en la lista de terroristas. Estoy segura que si a usted le hubieran hecho esa misma pregunta como periodista, hubiera ido a los anales, hubiera ido a los archivos y hubiera visto que la última acción del MRTA... no me está respondiendo la pregunta de fondo. Entonces, no señora, estoy respondiendo a la pregunta. A nosotros nos preguntaron cuál era... si en ese momento estaba en actividad del MRTA. Y fue lo que contestamos, señora. La carta dice otra cosa. Si usted quiere vincular una cosa con la sentencia, está usted totalmente equivocada, porque son dos cosas totalmente señora diferentes. Cano, la carta en extenso dice otra cosa, es un pedido para retirar al MRTA de un grupo terrorista. No es un pedido, señora. En respuesta, discúlpeme, señora Cano, déjeme formularle bien la pregunta, si no, no va a saber qué responder, si no se la planteo. No, porque ya me la hiciste la pregunta y te estoy respondiendo. Y tú quieres volver a decir
Señora que nosotros, Cano, por propia iniciativa, hemos hecho esa carta, te respondo que no. Señora Fue Cano, una respuesta a un parlamentario europeo de una petición que nos llegó a nosotros. ya, perfecto, pero eso que no tiene nada que ver con lo que le estoy preguntando. Si es que el MRTA debió ser incluido en una lista de grupos terroristas, si fue un error de repente enviar esa carta para que luego se desencadenara en que no se incluyera a este grupo. Nosotros respondimos a una cuestionante que nos habían hecho. Bueno, en todo caso... Nosotros reconocemos y sabemos y rechazamos las actividades terroristas del MRTA. Nosotros condenamos las actividades terroristas del MRTA. Sabemos que lo de la toma de la embajada es un crimen internacional y una acción terrorista que causó mucho daño a nuestro país, perdió vidas humanas. Bueno, pero lo condenamos. Sí, señora Cano, una pregunta. Si a nosotros nos preguntan si el MRTA está activo a la fecha que nos pidieron esa información, nosotros por supuesto que hemos dicho en esa fecha no estaba activo el MRTA. Bueno, una pregunta final, como defensores de derechos humanos, ¿erraron en el tratamiento que le han dado a varios militares, no solamente a los Chavín de Huántar? ¿Perdón? ¿Tienen un mea culpa sobre el tema? Perdón, ¿a qué militares se refiere usted? Bueno, a los que han denunciado en algún momento, en los casos que han tenido. Dígame ¿Hubo algún error? ¿A quiénes hemos denunciado? Señora Cano, usted, ¿a quiénes ¿hay algún hemos mea denunciado? culpa con el tratamiento que se les ha dado a los militares? ¿A qué militares, señora? Dígame usted a qué militares. Al tratamiento que se les ha dado, en este caso, hablemos más cerquita, al tratamiento que se les ha dado a los comandos Chavín de Huántar. Ustedes tienen... Nosotros no los denunciamos a los comandos Chavín de Huántar. Yo lo sé, estoy hablando del tratamiento que se les ha dado, el trato que se les ha dado. ¿Qué trato le hemos dado nosotros, señora? Eso le estoy preguntando, por lo menos de defensa no ha sido. Nosotros no denunciamos a los comandos Chavín de Huántar, quien los denunció fue el actual presidente del Foro Militar Policial, el general Ramos. Si usted quiere levantar algún cargo, levántelos contra él, que fue quien los denunció. Nosotros no los denunciamos, señora. Usted es una periodista, investigue antes de levantar algún cargo contra nosotros. No, yo no estoy levantando ningún cargo. Yo le estoy preguntando no sobre alguna denuncia, sino sobre el tratamiento, el trato. Comandos Chavín de Huántar. Perfecto. Nosotros no los denunciamos, señora, y eso tiene que quedarle claro. Sí, yo sé. Usted primero antes de hacer esa aseveración. Yo lo sé, yo sé que los comandos no están denunciados, yo sé, yo le estoy hablando no sobre una denuncia, Entonces, estoy hablando sobre el trato. Nosotros los hemos maltratado. Bueno, es una pregunta, ¿usted considera o no considera? Me dice no, está insinuando que nosotros, no está diciendo si nosotros, ¿por qué hemos maltratado a los comandos? Cuando le he preguntado a qué militares, usted me dice más cerquita a los comandos Chavín de Huántar. No, yo le he preguntado si es que hubo un error. Nosotros hemos maltratado. Entonces, muy bien, señora si Cano. Usted se rectifica en esa pregunta. Muy bien, señora Cano. ¿Usted en esa pregunta? Muy bien, señora Cano. Yo le pido que no es nada personal. Lo único que le estoy preguntando es que si hubo un error, no es nada pero personal, usted no lo entiende así. Que investigar antes de preguntar. Yo le estoy preguntando, nosotros señora Cano. Los hemos denunciado. Señora Cano, yo no estoy hablando de ninguna denuncia. Esto parece un diálogo de sordos, pero bueno, le agradezco muchísimo esta comunicación. Usted no quiere entender. Bueno, muchísimas gracias. Yo entiendo el momento por el que deben estar pasando, la presión que deben sentir, no solamente del lado de las ONGs por los cuestionamientos y todo lo demás, sino también siempre es un tema muy complicado luego de una sentencia. Hacemos una pausa, regresamos.